Bueno, chicos, vamos a comenzar con la práctica 2 de embriología, en la que bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar hablando de los somitas, ¿de acuerdo? Para ello vamos a empezar con la primera lámina y vamos a empezar por esta figura que veis aquí, esta imagen, ¿vale? En esta lo que estamos viendo es un corte transversal del embrión. En este corte transversal lo que nos vamos a encontrar más o menos es en una fase final de la neurulación, ya que si os fijáis se está formando el tubo neural, pero no se ha cerrado por completo, ¿de acuerdo? ¿Qué estructuras vamos a observar? Por un lado, en esta región podemos ver la notocorda. La notocorda es un derivado del mesodermo, en concreto del mesodermo axial, porque se encuentra pues aquí, justamente en el eje cráneo-caudal del embrión, y su función principal es la de hacer, digamos, de director de orquesta. Va a enviar señales inductivas para formar pues diferentes estructuras, ¿no? Pues por ejemplo aquí estamos viendo el tubo neural, también veremos cómo influye en la formación de los somitas, determinar el eje antero-posterior, bueno, participar en la simetría bilateral, etcétera, entre otras funciones, ¿vale? Si la notocorda funciona correctamente, todas las estructuras van a estar bien formadas. Más cosas. Vemos, por tanto, que, como os acabo de decir, el tubo todavía no se ha cerrado, los pliegues neurales van aproximándose y, por tanto, tenemos que hablar de un canal neural. ¿De acuerdo? No hablaremos de tubo neural hasta que no esté completamente cerrado, como podemos ver aquí. Bien, nos fijamos también que la notocorda se encuentra ventral al canal neural. Haré también un vídeo un poco aclarando el tema de los ejes, porque también me lo pidió Aníbal, ¿vale? Para que quede claro por qué los ejes en el embrión son diferentes que en el adulto. Lateralmente a estas estructuras nos encontramos con estas células que se encuentran aquí, que como sabemos es el mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial va a dar lugar a los somitas. Hay que aclarar lo primero la diferencia entre somita y somitómero. Como nos explicaba Aníbal, tenemos que pensar que el mesodermo paraxial es una masa de pan, dos masas de pan en concreto, ¿no? Porque hay una a cada lado del tubo neural. Entonces tenemos esas dos masas de pan de forma alargada a ambos lados del tubo neural y de la notocorda. Bien, parte de esa masa de pan lo que vamos a hacer va a ser dividirla en trozos pequeños para hacer bollitos de pan pequeños. Esos bollitos de pan pequeños son los somitas, ¿vale? Somita significa cuerpecito. Por tanto, conforme vayamos segmentando ese mesodermo paraxial, pues irán formándose los somitas. El resto de la masa, digamos, del pan, pues que todavía no cortamos, lo que van a ser los somitómeros. Los somitas lo que van a hacer va a ser ir generando una, pues eso, segmentación del mesodermo paraxial que se va a iniciar en la región cefálica y va a avanzar en sentido caudal. Los somitas lo que van a hacer va a ser generar un pequeño, si os fijáis aquí, pequeño abultamiento, y ese abultamiento en el dorso del embrión lo que nos va a permitir va a ser determinar cuántos son los días de desarrollo embrionario de ese embrión. El número de somitas lo podéis ver en el guión de la práctica, y lo que os tenéis que fijar es que coincide con el número de nervios espinales, por lo que eso nos va a dar una pista de su función. Entonces, ese material mesodérmico de los somitas lo que va a hacer va a ser generar diferentes estructuras que iremos viendo,
y que van a estar pues asociados con cada uno de los segmentos corporales. Conforme los somitas van formando esas diferentes estructuras, lo que va a pasar va a ser que van a ir desapareciendo. Por lo que nunca vamos a encontrar en un embrión el número total de somitas, ya que conforme se estén formando los últimos que se forman, que son los caudales, porque como hemos dicho el proceso va de la región cefálica a la caudal, pues conforme se estén formando los últimos que van a ser los caudales, los primeros que se han formado, que serán los de la porción que se encuentre más cefálica, pues ya como habrán dado lugar a las diferentes estructuras, pues ya habrán desaparecido. Lo que sí que podemos ver aquí en esta figura es que el somita tiene una cavidad central que se denomina somitocele. ¿Qué más vamos a ver en estos somitas? Ya pasando a la siguiente imagen. Vemos como del somita surgen unas células que comienzan a migrar en dirección ventral, ¿vale? Empiezan a migrar sobre todo en dirección ventral. Estas células son las células del esclerotomo. Esclero significa duro y tomo significa pues división, con lo que esta primera división del somita, ¿vale? Esta división, que es la división dura, pues lo que va a dar lugar va a ser a estructuras duras en el cuerpo, es decir, al hueso. El resto de células, si nos damos cuenta, se quedan aquí y lo que van a formar va a ser el dermomiotomo, que posteriormente dará lugar a la piel y al músculo. En la siguiente figura vemos cómo pues, sigue produciéndose esa migración de células que había en el somita y que ahora ya van a pasar a formar parte del esclerotomo. Y lo que vamos a ver va a ser que dentro del dermomiotomo va a haber unas células que van a estar orientadas, digamos, hacia la porción dorsal del embrión, formando el dermatoma, y el resto de las células, las que se van a orientar hacia medial, lo que van a dar lugar va a ser al miotoma, ¿vale? Donde posteriormente lo que vamos a distinguir es una parte epiaxial y otra hipoaxial, pero de momento nos vamos a quedar con esa orientación de las células, ¿vale? Es decir, por un lado, del somita han migrado células, son las células del esclerotomo que dan lugar al hueso, y por otro lado las que se quedan aquí y se orientan hacia el dorso del embrión dan lugar al mesenquima del dermatoma, y las que se orientan hacia medial, ¿vale? Es decir, estas que están orientadas hacia medial dan lugar al mesenquima del miotomo. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Aquí ya vemos que toda esta porción del mesodermo está siendo ocupado por las células del esclerotomo, y vemos ya cómo dentro del dermomiotomo comienza a producirse otra migración de células que va en dirección al ectodermo. Vale, estas células que están migrando, como hemos dicho antes, son las células del mesénquima del dermatoma que van a migrar en dirección al ectodermo para formar la dermis. También, pues, como os he dicho, nos fijamos en que todas estas células del esclerotomo empiezan a ocupar todos estos espacios, y también lo que hacen es rodear a la notocorda, formando lo que posteriormente dará lugar al esbozo de la columna vertebral. Bien, por último lo que vamos a hacer va a ser ver qué había pasado con estas células que habíamos dejado aquí abandonadas. Y estas células que son pues las células que empiezan a migrar desde aquí, desde el pliegue neural, y que vamos viendo que se van distribuyendo en torno al tubo neural,
van dirigiéndose, ¿vale?, lateralmente, formando dos masas que se encuentran hacia los laterales del tubo neural y que finalmente, como vemos, se quedan aquí y lo que van a hacer va a ser formar la cresta neural. Esta cresta neural vamos a verla representada en este esquema, ¿vale? Volvemos a situarnos, tubo neural, notocorda y las crestas neurales. Lo que observáis por aquí con un punteado, ¿vale?, es la migración celular que se produce desde la cresta neural. Vamos a ver que desde la cresta neural va a haber células que se dirijan hacia el ectodermo y que darán lugar a los melanocitos. Va a haber células que lo que van a hacer va a ser migrar y posicionarse en esta región. Vamos a decir que va a ser una región aquí paralela a la notocorda y que va a dar lugar pues a los ganglios del tronco simpático. Unas células que migran hacia aquí, de las cuales no os voy a hablar porque, bueno, me ha dicho Aníbal que de momento no hablamos de ellas y que se queda para otro capítulo de Embryoloflix. Y vamos a ver también células que lo que van a hacer es migrar en dirección al primordio del intestino. Estas células que se migran hacia el primordio del intestino van a dar lugar a los ganglios intramurales que veremos posteriormente. Y por último, habrá células de la cresta neural que se queden en esta zona, que no migren y que terminarán por dar lugar a los ganglios raquídeos. ¿Vale? Por último, para finalizar, simplemente comentar al final de qué tejidos deriva de qué células deriva el integumento común, es decir, el conjunto formado por la piel y el tejido subcutáneo, que al final van a ser, dentro de la piel, la capa de la epidermis va a estar formada por ectodermo, evidentemente, ¿vale? La parte más superficial será ectodermo, pero además en la epidermis, como hemos visto, había una migración de células desde la cresta neural, que serán los melanocitos. La capa de la dermis estará formada, como hemos visto aquí, por estas células que migran hacia el ectodermo, que son las células del mesénquima del dermatoma. El tejido celular subcutáneo también estará formado por estas células que migran del mesénquima del dermatoma y también por células del mesénquima somatopleural, es decir, células que van a venir de la hoja dorsal del mesodermo lateral.